Sí, Buenas adelante. noches, buenas noches Damián, bienvenido otro lunes más al programa Charla entre Amigos, en el que vamos a hablar de los temas geopolíticos más importantes de la semana, Bueno, entre ellos Los Ángeles, etcétera. a ver, An- Antes de voy a iniciar, intentar, voy a intentar a ver si cerrando la puerta. escucha mejor. Mientras Damián cierra la puerta, vamos a hacer una pequeña oración y bueno, les pedimos a todas las personas que nos escuchan en vivo y a las que nos escucharán en diferido que nos acompañen. In nomine Patris, Filio, Spiritus Sancto. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra, pane nostrum quotidiano da nobis hodie, dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se liberanos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria al Pater et Filio Spiritus Sancto, sicut era in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael Arcángelo, defende-nos in proelio contra nequitias insidias diaboli, esto presidium, imperedili Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam y a los spiritus malignos, quiat perditionem animaro per vagantor immundo, divina virtute, el inferno detrude. Amén. Encargamos esta charla al Espíritu Santo, a San Miguel Arcángel, a San Gabriel y a San Rafael. Bueno, Damián, adelante. Creo que tenemos por delante lo que yo llamo el desorden, el nuevo desorden mundial. Bueno, a ver cómo lo consigo, porque ahí no lo escucháis, pero aquí el ruido es tremendo de la tormenta. Vale. La cuestión es la siguiente. La semana pasada hemos hablado del tema de la maldad, cómo va aumentando la maldad en el mundo. Entonces, ahora la cuestión que nos planteamos es la continuidad. Es un poco la continuidad de lo que estamos hablando. Es decir, la pregunta es, eh, ¿qué es lo que estamos viviendo? Lo que estamos viviendo cómo los núcleos conflictivos aumentan cada vez más. Ahora, esta semana es lo de Estados Unidos, lo de California. Es importante, sí, porque detrás de estas manifestaciones, ¿quién está? Hombre, por supuesto está la Open Society de Soros. De Soros nunca falta, ¿no? ¿Y eso se va a quedar en Los Ángeles? No, eso se va a extender al resto de Estados Unidos. Podemos estar quizás ante el inicio de una próxima guerra civil en Estados Unidos. No lo podemos descartar. No, no lo podemos descartar. Entonces, vemos también por otro lado que la guerra de Ucrania a la élite mundial no le interesa finalizar, no quieren finalizar la guerra. ¿Por qué no quieren finalizar la guerra? Porque da mucho dinero. Podríamos decir ya, pero es un desastre. Son oficiales ya las cifras de 1,5 millones de ucranianos muertos, desaparecidos, mutilados, que van a quedar inútiles. 1,5 millones. Las bajas rusas son menores, pero también hay un sacrificio, ¿no? Vemos como el tema del Oriente Medio no cesa, va aumentando cada vez más. Vemos también como el tema de Irán, es decir, lo que estamos viendo es cómo en los conflictos se extienden para más, para más, para más. ¿Y eso se va a reducir? No, no se va a reducir. Entonces podríamos decir, bueno, pues esto es un pesimismo, aquí no hay nada que hacer, todos son, todos son conflictos, todos son muertes, todos son guerras. Sí, en principio hay que verlo así, pero hay que tener en cuenta una cosa. Si somos conscientes de lo que estamos viviendo,
Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué hay cada vez más guerra? Por ejemplo, el atentado que ha habido este fin de semana en Colombia, le han metido 3 balazos a que casi con seguridad podría ser el siguiente presidente de Colombia. Apenas tiene 39 años, es jovencísimo, ¿no? Entonces vemos crímenes, vemos masacres, vemos, o sea, ya seguir las noticias hasta deprime, hasta nos va deprimiendo. Pero aquí la cuestión es si somos conscientes del momento histórico que estamos, somos conscientes de lo que estamos viviendo. Yo creo que no. Nos fijamos solo en la parte negativa, pero hay que entender una cuenta. A lo que nos enfrentamos ahora es a un final de nuestra civilización. Pongo un ejemplo. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido numerosas civilizaciones. La siria, la persa, babilónica, Egipto, Grecia, etcétera. Esas civilizaciones eran locales, tuvieron un desarrollo y fueron desapareciendo. Pero la diferencia con ahora es que la civilización actual ya no es local, no es el imperio español, el imperio inglés, el imperio ruso, ya no se trata de eso. Ahora el imperio es global, por eso se habla mucho del globalismo. ¿Por qué? Porque la humanidad ha llegado a un grado de madurez, ha llegado a un grado de evolución que ya no hay países independientes. China es independiente de que Estados Unidos no, eso se acabó ya. Hemos llegado al culmen de la historia. Y entonces el culmen de la historia, ¿qué significa? Pues que esto va a colapsar. Yo se lo decía a una persona esta tarde y se asustaba. Digo, no, no tienes por qué asustarte. La humanidad hemos llegado ya al culmen de lo que es el desarrollo de todas las tecnologías, de todas las revoluciones. Hemos pasado la revolución del liberalismo, la revolución de la Edad Media, todo han sido revoluciones. Y ninguna revolución ha solucionado nada. No se ha solucionado nada. Entonces hemos llegado a un globalismo. Es decir, el mundo ya no son países independientes, sino que todos estamos en una bola, que es la Tierra, y esa civilización está a punto de colapsar. Vamos a colapsar. Decirlo así es un poquito duro y no es agradable, pero es la verdad. Entonces yo a las personas con las que tengo contacto, yo digo, vamos a ver, ¿usted es consciente de lo que estamos viviendo? Sí, pero me produce angustia. ¿Pero y por qué te produce angustia? Si te produce angustia, ansiedad, es porque no estamos entendiendo lo que estamos viviendo. Y entonces aquí tenemos que introducir la parte metafísica, espiritual, teológica, porque si no, no entendemos lo que estamos viendo. Entonces, lo que nos acercamos ya a un colapso rápido de la economía, de la religión, de la política, nos estamos acercando a un colapso total. Y esta es la razón de lo que estamos viviendo. Entonces, si no entendemos esto, no vamos a entender nada. Y para esto sí es necesario entender lo que está escrito en los textos bíblicos. Yo insisto en esto. Yo insisto en el tema de los textos bíblicos. ¿Por qué? Porque ahí está escrito todo. Y si no lo entendemos, pues estamos perdiendo el tiempo. A ver, ¿por qué los judíos quieren destruir a Irán? ¿Por qué quieren destruir a toda la humanidad? ¿Y por qué nos quieren convertir a todos en esclavos? Esto es duro decirlo, pero la verdad. Ahora ha habido una reunión de los rabinos de la secta judía Lubitsch, a la cual pertenece Javier Milei, y se han reunido en Buenos Aires, y ellos son los que controlan Argentina, como los judíos, ¿sí? Los judíos controlan Argentina. ¿Y por qué? Porque ha llegado el tiempo de ellos. Ellos están convencidos de que ha llegado su tiempo y que su Mesías va a conquistar el mundo y les va a dar el poder. Y entonces, esta es la causa de las guerras. Ucrania, siempre con Ucrania. ¿Quién gobierna Ucrania? Lo gobierna un judío. O sea, yo nunca me voy a cansar de repetir este tema porque la gente no quiere entender. Estamos ante una situación ya de colapso de la humanidad.
¿Por qué? Porque viene algo muy importante, viene una transformación de la humanidad. Pero antes de esa transformación de la humanidad, parte de esa humanidad tiene que ser purificada. Lo voy a decir más crudamente, tiene que ser eliminada. Es muy duro decir eso. Oiga, pero usted habla de... Sí, la mayor parte de la humanidad tiene que ser eliminada. ¿Por qué? Porque esta gente lo quiere, ni más. Entonces, cuando hemos hablado del tema anterior de la maldad, cuando hemos hablado de la maldad, estamos hablando de que en estos momentos Dios, que es el que controla la historia, está permitiendo todas estas monstruosidades. ¿Por qué? Porque ahora es el tiempo del mal. El mal es el que reina, el mal es el que gobierna, el mal es el que nos somete. ¿Y ese mal cómo se traduce? En el sistema económico que nos está esclavizando a todos, a través del sistema médico que nos dice lo que tienes que meterte en la sangre o no tienes que meterte en la sangre. Y si no te metes en la sangre lo que yo te digo, estás muerto. Entonces, esto es lo que tenemos que entender, que estamos en un proceso final de la historia. Fin del mundo, no, final de la historia. Y entonces aquí esto es lo que tenemos que meternos en la cabeza. Lo que viene es muy duro, muy duro. Alguien me preguntaba esta tarde, ¿en qué fase estamos en este momento respecto a lo que está escrito? Yo le he dicho, en la mitad del Apocalipsis, pero la parte peor viene ahora, porque la parte peor todavía no la hemos pasado. Entonces, este conflicto que se ha desatado en Estados Unidos, en California, se va a extender a otras partes. Pero ¿y por qué sucede eso? Pero a ver, ¿por qué? ¿Es un problema de los inmigrantes? No, no lo creo. Sí, de acuerdo. Hay mucha gente que ha entrado legalmente en Estados Unidos. Eso no lo vamos a negar. Pero es que detrás hay un proyecto del mal, hay un proyecto de sometimiento a toda la humanidad. Y ese sometimiento es el que viene ahora, viene ya. Y a ese sometimiento vamos a pasar por el aro todos, nos guste o no. Ahora, esta parte pesimista, que es la que estoy describiendo la parte negativa, la parte un poco negra, vamos a decirlo así. Pero es que detrás de todo esto viene algo muy interesante, y esto es de lo que yo casi nunca he hablado. ¿Por qué? Porque detrás de esa transformación de la humanidad viene un periodo muy interesante para la humanidad. ¿Cuál es? Es lo que San Pablo, en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, habla de que se dará en la humanidad, porque Dios, ante ya la situación de que es un caos absoluto, Dios intervendrá directamente, sin pedir permiso a nadie, y habrá una transformación de la humanidad. ¿Y esa transformación de qué es? ¿Que vamos a vivir mejor o no? No. Se trata de una transformación de toda la genética de la raza humana. Es decir, Dios de un golpe, vamos a decirlo así, porque San Pablo dice que en un abrir, en un pestañear de ojos, podemos decir, no, eso es un lenguaje figurado. No, por esta vez San Pablo no habla figurativamente. Habla de que toda la raza humana, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados en nuestra genética. Es decir, que del hombre, la mujer, alcanzaremos una perfección instantánea en fracciones de segundo. Pasaremos de un cuerpo hecho polvo como el nuestro, estamos llenos de enfermedades, de taras mentales. Dios de eso, de un manotazo, vamos a decirlo así, transformará la raza humana. Pero eso viene detrás de esto que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, lo que estamos viviendo va a aumentar, es decir, cada vez vamos a estar peor, lamento decirlo, pero va a llegar un momento en que esto va a eclosionar. Dios va a intervenir. ¿Y esto cuánto puede ser? Esto va a ser en breve, esto no va a ser dentro de 40 años, esto va a ser en cuestión de pocos años. No vamos a hablar de si 3 o 6 o 9, que sea. Va a ser ya breve. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado la plenitud de la evolución histórica. Por lo tanto, lo que viene detrás, es muy apasionante, pero es difícil imaginar. ¿Eh?
Yo en estas mismas charlas he dicho claramente que la genética que nosotros tenemos, el cuerpo, no ha sido, no es una obra de Dios. El espíritu sí, lo que está dentro de nosotros, sí. Hay Dios ha intervenido, pero está condicionado por la lesión genética que tenemos. Entonces, el cuerpo que tenemos, que nacemos deforme, con taras mentales, con enfermedades, con sufrimiento, eso no es obra de Dios. Entonces, Dios va a actuar para transformar al hombre en la idea primigenia, es decir, al origen de los tiempos, cuando el hombre era de una belleza extraordinaria, no envejecía, no tenía enfermedades, era de una estatura muy alta, no moría, no existe la muerte. Bueno, pues eso que no se pudo llevar a cabo, porque no se puede llevar a cabo por una intervención del satanismo, esto está descrito en los capítulos 2 y 3 del libro de Génesis, como el hombre, Satanás, que influyó al hombre, el hombre se apartó de Dios, Dios respetó esa decisión. Pero el proyecto que Dios tiene, ese proyecto se tiene que cumplir ahora. ¿Cuándo? Cuando pasemos esta tormenta política que estamos viviendo. Yo no sé si me seguís. Es decir, esta tormenta que viene ahora sobre la humanidad, que va a ser una tormenta espantosa, guerras, hambre, violencia, todas esas barbaridades. Cuando pase ese periodo, que va a ser breve, no va a ser muy largo, no va a ser más allá de 3, 4 años, más. Cuando pase ese periodo, Dios asume la autoría de la humanidad y es cuando Dios actúa ya en el ser humano. Ahora, para entonces, ¿cuánta gente habrá desaparecido? ¿Han desaparecido o habremos desaparecido? No lo sé. Pero la tormenta que viene ahora es tremenda. Pero la esperanza que tenemos es que Dios va a tocar al ser humano. Y vamos a ser, vamos, de una perfección absoluta. Perfección absoluta, ¿qué quiere decir? No va a existir la muerte. Y de hecho, algunos de la generación actual no morirán, sino que serán o seremos transformados. ¿En qué? En una fracción de segundo. Por ejemplo, vuelvo yo a la enfermedad que padecí. Yo estaba ya a las puertas de la muerte. Todo mi organismo estaba deteriorado. Entonces yo andaba con apoyos, o sea, era un hombre, estaba blanco, pálido, muy delgado. Yo sabía que ya moría. Y de repente un buen día, en una fracción de milésima, fui curado instantáneamente. Me levanto bien, camino, salto, corro, puedo comer normal. En una milésima de segundo, mi organismo quedó curado. Entonces, por esa experiencia impactante que yo tengo, creo firmemente que esto va a ser así. Es decir, en una milésima de segundo, aquellas personas que están deformes porque tienen un accidente, se han quedado sin brazo, o la cara la tienen deformada, o el cuerpo deformado, en fracciones de segundo, esa persona tendrá una perfección física total, absoluta. Pero antes, vuelvo a repetirlo nuevamente, antes tenemos que vivir esta purificación que viene, purificación de la iglesia, porque la iglesia, vuelvo a repetirlo, va a quedar completamente desmantelada. Las naciones van a quedar desmanteladas, va a haber un caos como no lo podemos imaginar. Por eso no tenemos que pasar. Y eso es lo que nos crea cierta angustia. No, pero ¿y qué va a ser de mí? ¿Si voy a tener de para comer o no? ¿O qué va a ser de mi familia? Pues esas preocupaciones son normales. Pero hay que tener en cuenta que ese proyecto es el proyecto de Dios que ya existía en la época de Adán y Eva. ¿Cuándo fue eso? Hace muchos millones de años. Hace muchos millones de años. Eso es lo que vamos a vivir ahora. Entonces, por eso he dado dos temas anteriores, que es la confusión. La confusión. Yo he estado discutiendo estos días con alguna persona, ciertamente algo formada, y es impresionante la confusión que tienen. Se interpretan los textos bíblicos como se quiere, se utilizan palabras que no son adecuadas, que llevan a la confusión, y el tema que dimos anteriormente fue cómo avanza la maldad. ¿Cómo avanza la maldad? O sea, por ejemplo, a mí me ha impresionado
este atentado que ha habido en Colombia, en Bogotá, la capital de Colombia, un muchacho de 13 años con una pistola que vale una fortuna y cada bala es que te mata. ¿Quién está detrás? Desde luego, el quien ha proyectado, el que ha llevado a cabo ese atentado, es lo que dijimos la semana pasada. A mí no me interesa el sicario. El sicario tiene 13 años. Es un bebé casi. Entonces le dieron la pistola y la pistola se fabricó en Austria y se compró en Estados Unidos. ¿Quién ha hecho eso? Una mente perversa, mala. Es matar a un candidato que a mí me puede quitar el cargo porque yo quiero ser más que él. Entonces lo mato. Me contaba un político del Partido Popular hace ya años ya, en España. Él fue un cargo con el gobierno de Aznar. Y me decía, mira, Damián, incluso dentro de los mismos partidos, Partido Socialista, Partido Popular, entre ellos se despedazan por machacar al otro para subir tú. Dentro del mismo partido. Entonces, eso es lo que hemos hablado de la maldad. La maldad cada vez va a ir a más y a más. ¿Y eso nos va a crear una angustia? Por supuesto que sí. Pero hay que pasar por ese proceso. Porque si no hay un proceso de purificación, la persona no irá adelante. No iremos adelante. Entonces, esta descripción que hago un poco negativa de hacia dónde vamos, lo estamos viendo en Estados Unidos, apaleando, vamos, y de momento no hay paz. Pero yo creo que dentro de poco va a haber balazos a las multitudes o a la policía. Entonces, eso lo vamos a vivir. Pero también hay que tener la vista puesta en lo que viene detrás. Lo que viene detrás es que se acabó la humanidad que hemos vivido. Cómo es la humanidad que hemos vivido? Masacres, asesinatos, guerras, exterminio de pueblos, genocidio. Esa ha sido la historia de la humanidad. Los genocidios, la muerte, asesinatos. Eso se va a acabar ya para siempre. Pero claro, pero antes de que eso acabe, va a haber un colapso, va a haber ya una explosión de todo. Y lo que viene será una sociedad donde ya no habrá enfermedades, no existirá la muerte, porque el proyecto de Dios era ese. Es decir, por ejemplo, hay cuerpos, la Iglesia Católica tiene algunos santos, vamos a decirlo así, que llevan cientos de años muertos y están en perfecto estado. Incluso todavía tienen sangre dentro del cuerpo, como es esta chica, la de Lourdes, ahora no me acuerdo muy bien. Murió hace 150 años y su cuerpo está perfecto, perfecto. No tiene nada de descomposición. Han sido sometidos a todo tipo de análisis por médicos y es increíble el tema. Es decir, hay cuerpos por ahí que son perfectos, no se han descompuesto nada. ¿Y eso por qué Dios lo permite? Como decirnos, es como que Dios nos está diciendo, mira, ese cuerpo que ves ahí, que no se ha descompuesto y tiene más de 200 años, ese era el proyecto que yo tenía con ustedes. Pero ustedes no me hicieron caso y se fueron con Satanás. Entonces, ese proyecto se va a llevar a cabo. Y eso es lo que nos viene ahora. Una humanidad perfecta, inteligente, visión maravillosa. No habrá peleas, no habrá hambre, no habrá enfermedades. Eso es lo que viene detrás del colapso de la humanidad que viene ahora. Entonces, esto es un poquito la síntesis que yo quería hacer. Yo he hablado muy duro a veces, porque yo tengo una visión histórica y también teológica. Y yo, de hecho, dentro de la teología, pues escogí una disciplina que es muy difícil como la escatología, que nadie se atreve a tocarla. ¿Por qué? Porque tú no tienes nada seguro. Cuando tú hablas del futuro de una humanidad, tú no tienes nada seguro. Va a haber una guerra, y tú que lo sabes, y cómo va a ser. Entonces tienes que jugar sobre probabilidades. Entonces todo eso lo vamos a ver. Pero lo que vamos a vivir es el culmen de esa humanidad, que es la que nos dice San Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 15. Seremos transformados en una infracción de segundo. Pero no solo los vivos, sino que también los muertos. Cuidado con esto. ¿Por qué? Porque esa resurrección digamos así, es una proyección de la resurrección de Cristo. Ahora estamos hablando teológicamente. Y eso va a suceder. Va a suceder. Viviremos con aquellas personas que han sido familiares.
Y esto puede parecer una locura, pero es que esto es así. ¿Por qué es así? Porque así está escrito. Pero a mí algunos me dicen, ya, pero eso puede ser una mentira. Entonces, claro, con ese tipo de personas no puedes hablar, porque viven todavía en la época del hacha de piedra. Esto va a suceder así, pero no porque yo lo diga, sino porque está escrito. ¿Entendemos? Entonces, este sería un poco el resumen. Lo que viene es muy duro, durísimo, durísimo lo que viene, porque lo estamos viendo en la guerra de Ucrania. Rusia ha hecho un bombardeo brutal, pero no os preocupéis que no va a haber paz. ¿Y por qué no va a haber paz? Porque los que dirigen el mundo no están interesados en la paz, están interesados en poner un gobierno satánico, porque ellos son satánicos, no son humanos, ellos son satánicos. Entonces, ellos nos van a someter a una purificación espantosa. Hay que pasar por ello, pero no significa que van a ganar. Entonces, la guerra de Ucrania no va a haber paz, no os preocupéis, no va a haber paz en Ucrania, no va a haber paz en Estados Unidos, no va a haber paz en Europa, no va a haber paz en el Oriente Medio, no va a haber paz en ninguna parte. ¿Por qué? Porque la humanidad tiene que pasar por el quirófano, toda la humanidad, desde el polo norte hasta el polo sur, desde Ushuaia hasta China y desde China hasta la frontera con California y México. Toda la humanidad tiene que pasar por el quirófano. Y el quirófano es una cosa muy dura, cuidado. Pero detrás de toda esa purificación nos viene la esperanza, lo que todos soñamos. Esta sería la síntesis de lo que hemos hablado estas 2 semanas pasadas. ¿De acuerdo? De acuerdo, Damián. En Bueno, esa hace síntesis, aún la lluvia, porque es que no escuchaba nada. Ustedes ahí no lo escucharán, pero es que es tremendo el ruido que había. Sí, adelante. me Adelante, alegro que sí. haya cesado la lluvia, Damián. Lo que le decía es que en medio de ese tumulto, tenemos situaciones que van cambiando semana a semana. La semana pasada predecía usted una gran batalla o una gran respuesta de Rusia al ataque de Ucrania. ¿Cómo explica usted, Damián, que Rusia no ha hecho mayores cosas? Sí, hizo un ataque muy leve, pero Buena, no se esperó nada. buena pregunta, mira, buena pregunta. Es decir, Rusia ha puesto líneas rojas hasta aquí. La OTAN violó esas normas. Bueno, pues Rusia dice, bueno, pues nos echamos para atrás. Hasta aquí la línea roja. Les volvieron a bombardear. Y bueno, pues, ¿y por qué Rusia no ha respondido? Porque en realidad la respuesta sería ya nuclear. No quieren llegar a ese paso. Entonces, toda esta panda de psicópatas que controla el mundo, entre ellos los dirigentes europeos, Merz, la bruja Ursula von der Leyen, el Pedro Sánchez, todos estos son satánicos. Pero alguien puede decir, bueno, pero eso de satánicos, que son satánicos. Son todos ellos, todos los dirigentes europeos son satánicos, porque ellos practican satanismo en lo privado, cuidado. En lo privado, ellos hacen rituales satánicos. Entonces, esta gente está convencida de que Satanás les va a dar un reino para ellos, donde van a estar maravillosamente bien. Y ellos están convencidos de que Satanás les dice la verdad. Y no se dan cuenta que Satanás no dice la verdad ni de casualidad. Y esta es una de las razones por las que atacan y atacan. Entonces Rusia se echa para atrás, se echa para atrás, pero claro, ya cuando les bombardearon, les dañaron algunos bombarderos, los Tupolev, dijeron, chicos, aquí le hemos llegado, pero no se atreven a dar el ataque total. ¿Por qué? Porque saben que la respuesta va a ser nuclear. Por eso Rusia no se atreve a ir más adelante. Voy a poner un ejemplo que es real. Si Rusia, en vez de bombardear Ucrania, como este fin de semana, si en vez de bombardear Ucrania hubiesen bombardeado Londres, la guerra de Ucrania en estos momentos ya hubiera finalizado. Sí, ¿dónde está la clave? La clave está en Londres, porque ahí está el mal, ahí está
ahí está la mente del mal, en la City, que en fin, no tiene por qué ver con el resto de la población inglesa, pero ahí está. Si los rusos hubieran bombardeado Londres, si hubiera acabado la guerra de Ucrania, se hubiera paralizado ya, pero vamos, el viernes pasado ya se hubiera dicho, señores, paz total en Ucrania. ¿Pero cómo? Sí, porque la guerra, la clave está en Londres, no está en Kiev, no está en Washington. Londres es el cerebro de todos los conflictos del mundo. Y utilizan a los yanquis, que tienen todo, aviones, y ellos son los que se dedican a bombardear. Pero la mente que dirige todo está en Londres, no está en Washington. Y hasta que no entendamos esto, no estamos entendiendo nada. ¿Y por qué quieren destruir a Rusia? Porque Rusia es la mitad del planeta. Rusia va desde Polonia hasta Japón, es Rusia. Y Rusia lo tiene todo, todo, todo. Bauxita, agua, diamantes, lo tiene todo. Pero Inglaterra no tiene nada, de nada, de nada. Entonces, la élite mundial quiere destruir a Rusia para tener más poder, para tener más dinero, más plata, más poder. Y esa es la razón por la cual la guerra de Ucrania no finaliza, porque ellos están ganando. Y, por ejemplo, este subnormal que es Lindsey Graham, que ha dicho que pertenece al Partido Demócrata, pero ha dicho sí, no, no, más guerra, más guerra. Hasta el último Ucrania. Pero, oiga, están destruyendo un país. Ya casi 2 millones de personas han muerto de todo eso. Pongo un ejemplo. En el 2003, hace 20 años más o menos, Ucrania tenía 50 millones de habitantes. En estos momentos Ucrania tiene entre 19, 20 o 21 millones. Es decir, más del 60% de la población de Ucrania se han ido o han muerto. Y a esta gente les da igual. Si hay que exterminar a los niños, a todos, e incluso a las mujeres las vamos a obligar a ir a la guerra. Sí, sí, a las mujeres vamos a hacer una redada y que las mujeres vayan a la guerra. Esta gente es así, es satánica. Les da igual a quien maten, porque ellos no tienen emociones, ellos no piensan. Y esta es la razón por la cual Rusia no ha dado una respuesta más dura, porque sabe que el siguiente paso es la guerra nuclear. Y Rusia no quiere llegar a esa situación. Pero tú escuchas a la gente, no, Ucrania es la buena, Rusia son malos, Putin es un desgraciado, es un demonio, para que veamos hasta qué punto estamos lobotimizados por los medios de comunicación, porque ellos lo controlan todo. ¿Quiénes controlan los medios de comunicación? Los sionistas. ¿Quién ha creado el sionismo? Londres. Los ingleses han creado el sionismo. Los ingleses han creado el Estado de Israel. Es cierto que el Estado de Israel estaba profetizado por Cristo, porque Cristo ya dijo que Israel sería refutado más adelante. Pero la respuesta de Cristo es lo que la gente no quiere entender, lo que los judíos no entienden. Porque cuando dijo Cristo, y la higuera, que es Israel, regresará otra vez, Cristo lo dijo, cuando veáis eso, esa es la señal que os doy de que esto se acabó, que la fiesta se acabó. ¿Pero la fiesta qué? La humanidad, la historia de la humanidad se acabó. Esa es la señal que os doy. La resistencia otra vez de Israel. Cuando lo veáis, ese es el punto clave de historia que os doy. A partir de la humanidad, voy a intervenir yo directamente. ¿Por qué? Porque es decir, Dios tiene el proyecto de esta esperanza que acabo de expresar antes. ¿Entendemos? Y esta es la razón por la cual Rusia no quiere, porque Rusia es la clave de todo lo que viene. Estados Unidos va a desaparecer. Yo lo siento mucho, los que vivís en Estados Unidos. Estados Unidos va a desaparecer como país. Vamos, no estoy diciendo que Estados Unidos va a quedar borrado de la tierra. Desaparece como nación, desaparece como país. Y las élites bancarias están en esa dinámica, ¿cuál? Destruir Estados Unidos. ¿Quién? Pues los dirigentes norteamericanos. Oiga, pero usted qué, usted está loco. Que no. Ellos quieren hacer desaparecer. ¿Por qué? Porque ellos no tienen nacionalidad, ellos no tienen pasaporte, ellos tienen una idea global del mundo. Y si hay que hacer desaparecer Estados Unidos,
se hace desaparecer de Estados Unidos. De Estados Unidos va a desaparecer como país, pero Rusia no, porque es una de las claves proféticas que viene. Y China tampoco, porque China son los reyes del Oriente. Y los reyes del Oriente está descrito en el libro del Apocalipsis. Pero el águila sí desaparece. Entendemos, es decir, lo que viene ahora es tremendo, es impresionante. Pero eso que vamos a vivir es lo que nos da paso a esa nueva humanidad que viene detrás. Una humanidad que durará siglos. Será una humanidad perfecta, santa, purificada, de perfección absoluta. No necesitaremos robots, no necesitaremos satélites, porque tendrá esa capacidad de comunicación con otras personas. No será necesario los teléfonos, no será necesaria la televisión, no serán necesarios los hospitales, no habrá partidos políticos. Será una humanidad perfecta, de una perfección absoluta. Afortunadamente, escucharemos a kilómetros de distancia. Yo lo celebraré, porque yo no he ni a 2 metros. Pues bueno, escucharemos a kilómetros de distancia sin dificultad. Veremos visualmente hasta de noche, en noche oscura, porque ese es el proyecto de Dios sobre el hombre, pero que fue destruido por Adán por su desobediencia. Esto es lo que se nos tiene que quedar en la cabeza. Lo que viene es duro, pero lo que viene después es muy hermoso, ¿de acuerdo? De acuerdo, Damián. El mensaje esperanzador es lo que más me gusta. Cuando uno habla del Apocalipsis, uno debe decir, el tiempo de la liberación nuestra no es un tiempo de castigo, sino de liberación. Para aquellas Sí, personas que están obrando el mal y que están metidas en la corrupción y en el asesinato, etcétera, pues el Apocalipsis puede sonar muy fuerte y muy feo. Eh, Esa creo que es la gran diferencia. esto es lo que tenemos que darnos con la idea esta. Lo que viene es duro, de acuerdo, es duro, pero ¿cuándo la vida es fácil? Yo creo que la vida no es fácil para nadie, pero es necesario eso, porque al reino de los cielos, vamos a decirlo así, no se puede ir con las manos vacías, tiene que haber algo. Y una de las razones es el sufrimiento. A veces hay que sufrir, a veces hay que aguantarte. Entonces, de esto es lo que estamos hablando. Esa purificación tiene que ser personal. Por lo tanto, una persona que vive angustiada será porque tiene algún problema psicológico. Pero yo digo a la gente, pero a ver, pero estamos angustiados porque no es que qué va a ser de mí o qué va a ser de nosotros. Si tendremos esto, tendremos lo otro. Oiga, usted es creyente, sí, pues usted tiene que lanzar la vista, pero en esta misión y en esta visión de lo que viene y por lo que haya pasar, eso va a ser un mérito para todos. Es un mérito. Claro, Damián, lo que nos Mira, dejó Cristo se como pongo un ejemplo. ejemplo, En lo que Garabandal, nos dejó Cristo donde como yo soy. ejemplo es la cruz. Se pongo un ejemplo. Estamos en el ámbito de lo espiritual. Muchos no creen en este aspecto, pero yo lo pongo como ejemplo porque yo soy testigo de esos hechos. En un momento dado, esta niña, era Conchita, tenía 11, 12 años, le dice en una visión celestial que ella tiene, le dice a María, que yo quisiera irme ya. Y María le dice, no, porque tienes las manos vacías. Es una respuesta dura, ¿eh? No puedes, porque todavía no has hecho nada en esta vida. Tienes las manos vacías, obras, ¿qué es lo que has hecho de obras? De piedad, misericordia, trabajar, aceptar los sufrimientos que tienes. Tienes las manos vacías, así no se puede ir al ámbito celestial. Se requiere algo más, se requiere de callos, hacer los callos de trabajar esto. No, así con las manitas vacías no se va a ninguna parte. La vida es la vida. Enfréntate a la, enfréntate a la vida. ¿Entendemos? Muy bien. Hola.
Hola, se cortó el Sí, sí, sonido. Damián. Le preguntaba si Ah, es que, no sé si me escuchó, le preguntaba de su percepción sobre el conflicto de Israel e Irán. el conflicto Irán-Irán. Volvemos a lo mismo, es una cuestión escatológica. La palabra escatología, de escatos griego, escatos, significa que la escatología lo que trata es un periodo final de la humanidad. Bueno, de la humanidad estudia un proceso final de la historia humana y ese proceso es el que estamos viviendo ahora. La escatología la estamos viviendo ahora. Entonces, el conflicto de Israel con Irán está descrito. Habrá una guerra entre ellos y tendrá unas consecuencias terribles. ¿Por qué? Porque forma parte del Oriente Medio. Entonces, la pregunta ya es geopolítica. Ahora dejamos el plano espiritual y vamos a la parte de política. ¿Por qué Israel sí o sí quiere bombardear Irán? Pero vamos a ver qué pasa, que son los feos de la película. No, porque Israel tiene un proyecto del Gran Israel, porque esto se remonta ya al Antiguo Testamento, el libro del Génesis, cuando Dios le dice, este será vuestro territorio. Pero eso se lo dijo hace 3000 años, no ahora. Pero la visión escatológica, hago un paréntesis. Vuelvo a decir que si hay dos políticos a nivel mundial que saben lo que está pasando es Vladimir Putin y Netanyahu, porque los dos saben lo que va a suceder, porque conocen. Vladimir Putin tiene los informes del Vaticano respecto al documento de Fátima. Lo ha leído, eso lo sabe de memoria. Y por eso Rusia no responde nuclearmente. Esa es la razón, porque saben lo que va a pasar. Vladimir Putin no se atreve a dar ese paso, porque conoce el tema, porque él conoce lo de Fátima, conoce la parte secreta y sabe que va a ser un horror. Y por eso Vladimir Putin no decide a activar el pistoletazo nuclear. Entonces, la razón de este conflicto de Netanyahu es porque Netanyahu está presionado, está ahí pinchado, está ahí, siempre le están metiendo la vara a ver si a quién, a Netanyahu, pincharle, pincharle. ¿Y cuál es la clave? La clave es la casta de los rabinos. Muchos de ellos son auténticos psicópatas, asesinos. Una prueba la tenemos en Gaza. Ellos no consideran seres humanos a los palestinos. Tú hablas con un judío y te dice que no, que los palestinos son animales. Oiga, son seres humanos. No, 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 no. Ellos no son seres humanos, son monstruos. Y no hay quien les quite la idea de la cabeza. Oiga, pero que son mujeres, niños que aprenden, que tendrán su religión. Muchos de ellos son cristianos. Palestinos, hay numerosos cristianos entre ellos. Pero los judíos dicen, no, no, yo apretaría el botón nuclear para exterminar a los atores. Por eso yo he dicho más de una vez que el pueblo judío es el único pueblo de la historia de la humanidad que no se ha reformado, no ha evolucionado. Siguen anclados en la prehistoria. Y además, en cuanto les ves vestidos, dices, este es un judío. El sombrero negro, los torillos, esto de esto, siempre así, o sea, se les ve, oiga, ustedes no han evolucionado. Ustedes no han evolucionado. Siguen igual, pero no, mucho peor que en la época del siglo séptimo antes de Cristo. Aquellos todavía entendían mejor la vida. No. Y esta es la razón del conflicto con Irán. Hay que destruir a Irán porque todo ese territorio de Irán, Irak, Siria, el Líbano, Jordania y Egipto nos pertenece a nosotros. Pero ¿cómo que os pertenece? Sí, porque Dios nos lo ha prometido. Nos lo ha prometido a nosotros, a ustedes no. Pero ¿cómo que eso lo ha prometido? Pero eso fue hace 3000 años, no ahora. Y esa es la razón del conflicto. Y va a haber un ataque. No lo dudéis. No dudéis un instante. Israel va a atacar Irán. Y lo va a atacar nuclearmente. Es gente salvaje, es gente primitivísima. Damián, ¿qué No, prevé no, usted de cuándo no. atacará? ¿Usted qué prevé? ¿De cuándo Mira, atacará? hay que agradecerle a Donald Trump,
Mira, Donald Trump a veces dice unos disparates tremendos, pero también tiene sus cosas buenas, hay que reconocerlo. Donald Trump ha impedido ya varias veces que ataquen a Irán. Lo ha impedido. Y los datos que es que parece que Irán ya tiene misiles nucleares, cuidado. Todos los datos apuntan a que sí tienen material ya nuclear. Entonces, ¿cuál es la razón de la locura que estamos haciendo? La razón de la locura es que ellos ya tienen su Mesías, el anticristo, para que nos entendamos. Ellos lo llaman el Mesías. Y esta es la razón de lo que he explicado del tema que estamos dando hoy. El colapso que viene lo van a provocar los judíos. Ellos van a provocar el colapso de la humanidad, porque ellos van a detonar la guerra. Ellos, ¿por qué? Porque ellos están convencidos de que Dios está con ellos. Entonces, no son capaces de entender que el Israel actual no tiene nada que ver con el Israel de hace 2000 años. Es que somos el pueblo elegido. Fue aquel el pueblo elegido, no ustedes. Ustedes serán elegidos en la medida en que acepten a Cristo, que ese fue su verdadero Mesías. Pero ellos no entienden, no entienden. Ellos no entienden eso. Ellos solo entienden la violencia, la violencia. Hay que matar a todos. Nosotros seremos. Y de hecho, el anticristo se presenta en Jerusalén. Yo calculo, es un cálculo, puedo equivocarme, pero haciendo una referencia en esto, yo contabilizo que desde el momento en que Benedicto lo sacan del escenario del Vaticano, esto fue hace 2 años y medio más o menos, se me ha ocurrido pensarlo de, bueno, pues quizá en el momento en el que el catejón, lo diga quien lo diga, el catejón es Benedicto XVI, punto. Y el que no esté de acuerdo, que me escribe y diga, profesor, no estoy de acuerdo con eso. Y yo encantado voy a responder y lo voy a leer y encantado. Y yo diré mi hipótesis. El otro pondrá su hipótesis. El que me lo envíe, encantado. No, no hay ningún problema. Pero la hipótesis mía es que el catejón es Benedicto XVI. Entonces, desde el momento en que sale del Vaticano, ya la Iglesia queda en sede impedida, queda vacante porque está ocupado por otro, que en este caso era Francisco. Entonces, si hacemos un cálculo aproximadamente, no estoy diciendo que sea así, no descarto, que este año que viene es la clave de todo. Es la clave del desmantelamiento de la Iglesia, y es cuando el pueblo judío ya empieza a hacer el sacrificio, los sacrificios del templo. ¿Por qué? Porque no puede haber sacrificios por parte de los judíos hasta que la Iglesia desaparezca, porque no puede haber dos cultos, el culto católico y el culto judío. No puede haber dos cultos. Tiene que haber desaparecido el de la Iglesia católica. ¿Cuál es? La Eucaristía tiene que haber desaparecido. ¿Por qué? Porque el momento en que desaparezca es cuando los judíos empiezan ya su tradición del templo, el sacrificio de los animales, etcétera. Y ahí es cuando ellos presentan a su candidato. Este es nuestro Mesías. ¿Quién? El que tiene que aparecer, el anticristo, llamémoslo como nos dé la gana. Por eso lo que estamos viviendo es muy interesante, inquietante. Sí, claro, por supuesto es inquietante, pero es muy interesante. O sea, lo que estamos viendo yo todavía no me lo creo. No me lo creo. Entonces, esta es la razón del conflicto del Oriente Medio. No se puede entender el Oriente Medio sin tener en cuenta Israel, porque Israel es la cronología de Dios. Aquí hay que decirlo así. El reloj de Dios es Israel, el reloj histórico. Entonces, tenemos que conocer estos hechos para entenderlo. En el momento en que Israel tenga su templo y empiece ya los sacrificios, en ese momento la Iglesia Católica ya no puede estar existiendo. Tiene que estar en retirada, tiene que estar desaparecida. Y los sacerdotes, vamos a decirlo así, harían la Eucaristía, pero a escondidas, perseguidos. Pero oficialmente la Iglesia Católica ya no existirá. ¿Entendemos? O sea, lo que estoy diciendo es muy, muy, muy fuerte, muy duro lo que estoy diciendo. Pero es así. Y ahí es cuando la probabilidad del aviso es cuando. Es decir, ¿cuándo surgiría ese impacto en la humanidad? Pues surgiría cuando la Iglesia ya desaparece.
Y los fieles creyentes, pues se tendrán que manejar en la soledad, la palabra más correcta es la clandestinidad, en la Las clandestinidad. famosas catacumbas. Sí, pero una catacumba puede ser un piso, una casa de campo, en el piso 14, que hay alguien que está celebrando es clandestinamente una Eucaristía. Y las catacumbas serían las viviendas, pero no las iglesias, porque las iglesias ya, eso serán ceremonias que eso no sé lo que es ya nada, hasta ceremonias satánicas, porque ya no habrá nada de nada, de nada. Entonces, esta es la cronología que podemos establecer. El cálculo es eso, aproximado que yo tengo. Quizá a mediados del año que viene, posiblemente quien esté en el Vaticano, que puede ser León XIV o puede ser otro, cuidado. Yo personalmente, repito, que puedo equivocar, pero yo estoy convencido que de aquí a 12 meses, León no va a estar en el Vaticano. León XIV, me refiero. ¿Quién? Pues nos vamos a llevar una sorpresa. Nos vamos a llevar unas sorpresas que nos vamos a echar las manos a la cabeza. Pero yo estoy convencido que dentro de un año León no está en el Vaticano. ¿Cuáles son las razones? Es muy difícil explicar, porque hay que esperar un poco cómo va a evolucionar la situación del Vaticano, porque la mayor parte de la jerarquía de la Iglesia Católica son falsos, la mayor parte de ellos. Es gente infiltrada. Y yo estaría hablando de un 30% de la jerarquía verdadera. Y el resto o ya estamos hablando de un 70% de la jerarquía de la Iglesia infiltrados. Sí, y sé muy bien de lo que estoy hablando. Pero no puedo dar más datos porque no tengo pruebas fehacientes, no tengo pruebas documentales. Estoy haciendo un cálculo aproximadamente. Digamos que un 30% de la jerarquía de la Iglesia es verdadera. El resto es gente marxistas, comunistas que se han infiltrado, que son obispos, cardenales y sacerdotes. Y además legales, cuidado, ¿eh? Son sacerdotes, cardenales legales. Pero ellos no creen en nada, a ellos les da igual todo. Entonces, pues este es un poco el resumen que podríamos hacer por hoy. Pero el tema de la guerra de Irán va a haber un ataque. ¿Por qué? Porque está escrito, ese ataque está escrito. Está escrito, creo que Jeremías lo describe, pero no lo recuerdo con exactitud. Vale, Damián, Entonces, muchas gracias. Creo que, adelante, sí. no, no, le decía que, bueno, se nos fue el tiempo hoy día. Vamos a esperar, como usted dice, y vamos a seguir cargando la cruz, que es lo que nos manda nuestra religión. Es aceptar las cosas como son, aceptarlas. Como a mí me ha tocado aceptar, pues las taras genéticas que he heredado. Mi abuela era sorda, yo he quedado sordo con tumores de oído, pues los riñones, tengo problemas renales, en la vista también, pero es una cruz que me ha atacado y no puedo decir, no, es que pobre de mí, es que no oigo bien, es que la vista me falla, es que no... Yo no puedo ir por la vida así, me tengo que aguantar, pues lo acepto. ¿Por qué? Porque es mi cruz. La cruz es pues una enfermedad. La cruz puede ser el cuñado que te hace la vida imposible o el vecino que no te saluda y que intenta hacerte la vida imposible. Eso es una cruz. Lleva, pues lleva la cruz y no te pases todo el día llorando. Llévalo con dignidad. Sin esa cruz no evolucionamos, no mejoramos nunca. Entendemos, ¿no? Cada uno tiene Totalmente. una cruz. Cada uno tiene una cruz. Uno puede ser una enfermedad, el otro puede ser el vecino. ¿Entendemos? Entendido, Damián. Muchas gracias por un lunes más. Si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes. Que Dios le bendiga. Venga, un fuerte abrazo a todos y bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.